Buenas, ¿qué tal? ¿Eres de las familias o profesionales en la diversidad o en la dependencia que aún no han dado el paso para crecer en su autoconocimiento y su autocuidado? Pues bien, o tal vez te has preguntado si los papás, hombres, vinieran a talleres, ¿qué pasaría en la familia? ¿Qué cambios habría en la familia? O tal vez, ¿de qué forma se pueden vincular en la diversidad los papás? Bueno, pues de todo ello hablaremos hoy con nuestra invitada y deciros que yo soy Mari Carmen Pérez Tapia de Familias con Alma. Ayudo a familias y a profesionales en la diversidad y en la dependencia a hacer su vida más fácil sanando las heridas de su interior. Vamos a ir dándole la bienvenida por aquí a Piera. Piera, ¿haces la solicitud? A ver. Ahí te tengo. Vamos a esperar un momentito. Y ahora te tengo. Hola, Mari Carmen, buenos días. Buenos días, corazón. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal por Tempranito aquí? por acá. ¿Cómo? Tempranito por acá. Acá son las Tempranito, 8 de ¿verdad? la mañana. 8 de la mañana. ¿Buen tiempo? Sí. ¿Qué tiempo tenéis ahí? Sí, estamos en pleno verano. Ha sido un verano un poco distinto porque incluso ha llovido fuerte. Así que está el mundo cambiando, parece, en varios aspectos. Pero ahora un poco nublado, pero rico. A mí me gusta. No Qué soy tan bueno. amiga del sol, así que yo bien. Muy bien. Bueno, pues os voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Piera Pallavicini. Ella es psicóloga y bueno, tiene máster en psicología clínica y es especialista en familias y diversidad o discapacidad. Viene desde Chile y nada, es madre de 2 hijos. Y bueno, pues Piera viene hoy a contarnos su experiencia ahora mismo a nivel laboral, cómo está siendo desde que hizo sus inicios y viene a Mm. contarnos un poquito, pues bueno, un poquito su especialidad. Y en principio, pues queremos que nos cuentes, Piera, cómo fueron tus comienzos. Bien. Bueno, estaba pensando anoche justamente recordando la decisión de estudiar psicología. Yo creo que a esa edad que uno es adolescente, a los 18 años, pensaba más como en entender cómo la gente es tan distinta y cómo enfrenta las situaciones, ya sea diarias o situaciones grandes, de distintas formas y cómo las procesa. Entonces, en ese minuto, pero sin tenerlo tan claro, la psicología tiene muchas ramas y cuando está en el colegio, entrando a la universidad, asume que el psicólogo está frente a un paciente. Yo le decía a un primo que ahora va a entrar a estudiar psicología que yo tengo compañeros de universidad que se dedican a psicología deportiva y a otros de psicología forense. Entonces, es como muy amplio y se puede hacer de todo. En esa amplitud, uno también se confunde porque le gustan muchas cosas, porque se está entusiasmando con algo, aparece otra cosa y dice, oh, qué interesante. Entonces, dentro de esa búsqueda, me gustó siempre, bueno, primero la psicología comunitaria, después la psicología de la salud, después encontré lo que se podía hacer en organizaciones, e incluso hice mi tesis en algo ligado a las organizaciones, pero el taller en la clínica, y ahí fui encontrando en un minuto incluso, así haciendo una confesión, encontré que era muy sensible yo para la clínica. Eh, Dije, no, me va a afectar mucho, eh, como que dudé. Pero después tuve un evento que fue un primito de 4 años que falleció de un cáncer
Eh, y mis tíos me dijeron, hoy hablamos con la psicóloga y nos hizo súper bien. Y yo dije, bueno, ¿por qué si de repente puede ser con herramientas tan simples o cosas tan pequeñas pueden ayudar y dónde quiero aportar yo en la vida? Porque en ese minuto estaba haciendo cosas ligadas a las organizaciones, a las empresas. Entonces dije, quiero aportar a una familia que pueda estar un poquito mejor o quiero aportar, entonces fue como un cuestionamiento medio existencial y ahí decidí entrar a la especialización clínica y ahí hice mi magíster en psicología clínica y ahí ya tomé como esa gran decisión y eso. Muy bien. ¿En qué momento decides empezar a trabajar o probar con el tema que me hablabas de Telecom? ¿Qué es eso de texto? Sí, bueno, mientras estaba en la universidad, así como te decía que me gustaban muchas cosas, me gustó, me quedé como investigando un tiempo en la psicología de la salud. Me acuerdo que me compré unos libros, me junté con un profesor que era de otra ciudad que había escrito un libro de psicología de la salud, nos juntamos a conversar, yo tenía, no sé, 19, 20 años, y yo le decía que interesante porque él trabajaba en equipos multidisciplinarios de cómo la familia o las personas enfrentan las enfermedades y cómo se adhieren al tratamiento, qué factores influyen. Entonces ahí me llamó mucho la atención, pero no sabía muy bien dónde se hacía eso. Entonces quedó ahí como en mi cabeza. Y luego, por algo circunstancial, que yo soy de la ciudad de Valparaíso, o sea, de la región de Valparaíso, que donde está Viña del Mar, que es más conocida, eh, y hice el magíster en Santiago y volví a la región y tenía que trabajar. Entonces dije, a ver, ¿dónde me gustaría trabajar? Y dije, bueno, sería un sueño trabajar en Teletón, que es, ahí les voy a contar un poquito más, pero es una institución muy conocida acá en Chile, muy más que conocida, es como parte de la identidad chilena. Entonces, bueno, mandé el currículum a Teletón diciendo, bueno, si en algún minuto necesitan psicóloga, creo que ni siquiera sabía que trabajaban psicólogas ahí. Y pasaron unos meses y me llamaron que estaban buscando un cargo, que habían visto mi currículum y ahí llegué sin conocer nada de discapacidad. Solamente tenía, bueno, había tenido en un taller literario una amiga que tenía parálisis cerebral, que me había dicho que había tenido una asfixia cuando nació, pero nada más allá de eso. Y así que llegué ahí un poco sin saber mucho y lo otro sin mucha referencia teórica, porque hay otras personas que ingresan a algún área del conocimiento, de trabajo y tienen, pero miles de libros, talleres, cursos. Y en la discapacidad y la psicología hay como un poco de vacío o de poca información. Entonces, es como bien autodidacta la formación y uno está ahí con la familia enfrente y claro, hay una formación un poco autodidacta y harto de la experiencia. Entonces, de la experiencia que tienen los otros que te pueden ir comentando. Y ahí empecé a trabajar con un equipo. En Teletón se trabaja con equipo interdisciplinario. Hay una fisiatra que es un médico fisiatra, no sé si allá se dice igual, eh, que está a cargo del área, es medicina física y de rehabilitación. Ajá, doctora en rehabilitación. Claro. Ujú, ujú. Entonces, él está a cargo del equipo y en el equipo hay fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, Sí. kinesiólogo, psicólogo, asistente social, enfermero y se trabaja en equipo. Así que ahí me fui nutriendo de, como te digo, entre haciendo cursos online en Argentina, buscando por todas partes y ya con la experiencia diaria de la familia me fui acercando tanto teóricamente como experiencialmente al tema. Y no Ujú. sé si quieres que te cuente un poquito qué es Teletón. Sí, sí, cuéntalo porque es muy interesante. Aquí en España y creo que sería una referencia y a tener en cuenta algo así, ¿no? Me parece Sí, interesante. bueno, Teletón nació hace más de 40 años, es una institución, es como
algo raro, porque es como ni pública ni privada. O sea, es privada, pero se nutre económicamente de la donación de todo el país. Es una fundación. ¿Ya? Eh, en un principio se llamaba Sociedad de Ayuda al Niño Lisiado, que cuando existía esa forma de referirse como un concepto válido que ahora ya está como muy obsoleto. Ujú. Y esto fue porque Don Francisco, que es un comunicador muy conocido en Latinoamérica, se llama Mario Kreuzberger, cuenta la historia que él vio a un niño arrastrándose en la calle, eh, porque le faltaban extremidades, y dijo, ¿por qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer como una campaña, como cuando uno hace una rifa, algo así, y, y ahí comenzó a gestar su idea y hizo una campaña televisiva. Él tenía como su influencia, sus contactos, y luego esto se transformó en algo que se cortan todas las transmisiones de todos los canales nacionales y todos transmiten al mismo tiempo, 27 horas seguidas, eh, la Teletón. ¿En qué consiste? Bueno, ha ido cambiando, como cambian todas las cosas, pero en un principio era historias de familias. Entonces don Francisco presentaba, decía, incluso había por cada episodio, se hace una vez al año, había un niño símbolo, que ahora se llama niño embajador. Entonces era como la historia destacada. Entonces, por ejemplo, ya tenemos, no sé, Antonia, que tiene parálisis cerebral, o que tuvo un accidente y cuentan su historia y ella acompaña todo el tiempo. Y uno en la casa se reunía en la familia a ver la historia. Igual al principio eran como bien, había una crítica porque eran como bien asistencialistas, entonces uno lloraba, eran bien emotivas. Y ahora eso ha cambiado un poco, pero en ese instante era así. Y eran 27 horas seguidas, entonces toda la noche lo transmiten. Y don Francisco no dormía. Era, uno decía, ay, quiero estar despierta para ver la Teletón, y se quedaba dormida, y si despertaba a las 4 de la mañana la seguían dando y se juntan todos los rostros de todos los canales, todos los animadores, hacen show, todo un evento. Y se junta dinero y se pone una meta. Entonces, supongamos ya, la meta, no sé, son $1.000, por decir algo. Y cada cierto tiempo se pasa la tarjeta por una maquinita y dice, llevamos Sí. $340, Ajá. y bueno, y también es como un evento para la familia ir al banco, porque hay un banco a nivel nacional que se transforma, o sea, te entregan pulseras, piochas, y uno va con la familia, con un globito, o sea, es todo un evento. Y eso, Qué bueno. ese fondo ha permitido que en este minuto existan, creo que son 14 institutos que le llaman a los centros de rehabilitación a nivel nacional. O sea, que Chile es un país muy largo, así que hay gente que tenía que viajar horas para llegar a un instituto y ahora tiene un instituto más cerca. Y la atención para la familia es O sea, es que me totalmente parece gratuita, súper mágico. totalmente. Ujú. Sí, y es gratuita tanto para una persona que puede pagar como para la que no puede pagar. Yo tenía familias que tenían dinero, pocas, pero algunas tenían dinero y me decía, necesito pagar. No, es que no se puede, pero ¿qué puedo hacer? Entonces le decían, bueno, si quieres aportar con algo, no sé, de repente nos compraban libros o aportaban con una máquina de aspiración, como que a través de una carta, porque se sentían con la necesidad de aportar. Eh, pero es muy lindo porque los niños acceden a tratamientos y a ayudas técnicas que no podrían acceder. O sea, ese es como el espíritu, y de que también le puede tocar a cualquiera. O sea, también está ese mensaje súper implícito, porque la gente, las familias que veían la Teletón, las historias, se conmovían porque, claro, estaba el lamentable y común, no sé, accidente de piquero de piscina. eh, entonces, como que generaba esa sensibilidad, y es algo que se hace hasta el día de hoy y se juntan millones de dólares, millones y millones de dólares. Es mucha plata la que se junta para mantener un año entero de 14 institutos de última tecnología y con equipos.
hay máquinas, no sé, Locomat, que es para la marcha, se costean cirugías de millones y millones, entonces eso es la Teletón. Y es un centro de referencia a nivel teórico y clínico. Así que Ajá. ahí fue mi primer acercamiento, gran acercamiento. Pues la verdad es que es un sitio y la idea súper inspiradora. Y qué manera más bonita de hacer una concienciación en todo el país, ¿no? Para ver, porque claro, las familias que no están dentro, que no están viviendo este tipo de circunstancias, no saben qué es lo que se vive, no saben qué es lo que pasa en una familia en diversidad, para nada, tiene conocimiento ni se puede hacer una idea. Pero cuando realmente oye este tipo de historias que se tiene que estar oyendo de todo, pues me Sí, imagino que es cuando realmente la gente se da cuenta de que a veces no es viable el poder compaginar la vida con la economía, con lo laboral, con todo, y decir, es que no es que falta dinero, necesitamos todos de todo. Y claro, que hagan esa piña todo el país y me pareció precioso y súper inspirador para que, bueno, aquí incluso en España, pues, de alguna forma, pues pues se pueda copiar y se pueda hacer algo, sí. ¿no? O incluso en el resto de países, ¿no? Sí, se ha hecho en países de Latinoamérica, se ha replicado. No sé si con tanta importancia como es en Chile, pero sí se ha ido replicando. Yo sé que hay Teletón en México, en distintos países. Ajá. Eh, pero sí, es algo que también ayudó o ayuda a la inclusión porque también afecta la forma en que la sociedad común y corriente ve a las personas con discapacidad, que también son personas común y corrientes, pero que no las suelen ver así. Entonces, por ejemplo, muestran una historia, hay un caso épico que fue una chica como de clase acomodada, que antes se asociaba mucho también a la clase baja socioeconómica, la discapacidad, y que tuvo un accidente y a todo esto en la noche, cuando se acaba la Teletón, se hace en el Estadio Nacional y vienen artistas de talla mundial y vienen sin cobrar. O sea, Claro. viene Luis Fonsi, Sí, Daddy sí. Yankee, o sea, es toda una revolución. Todo el mundo Y, volcado. y esta chica no quería hablar, no quería salir y ese año no se estaba cumpliendo la meta, entonces decidió ir a hablar al Estadio Nacional. Y es como una imagen así como que ella va. Y ella ahora es fisiatra de la Teletón, estudió medicina, era estudiante de medicina en ese entonces. Entonces pasa que las personas ¿por qué te digo que ayuda a la inclusión? Porque han podido ver de otra manera, han podido ver deportistas paralímpicos, han visto personas que, no sé, que tienen alguna dificultad física, motora, pero que igual van a la universidad, trabajan. Y para nosotras que estamos inmersas en el mundo, claro, lo encontramos algo que es así, pero no para todo el mundo. Entonces yo creo que ha aportado mucho también a la mirada de la sociedad. Súper importante, porque el tema de la inclusión hoy día es algo que lo tenemos en todo el gremio nuestro, lo tenemos continuamente en la boca, pero es que es la única manera de hacer una concienciación y de intentar de alguna manera difundir lo que realmente hay, o sea, y que son personas iguales, cada uno con unas faltas, como todo el mundo tenemos, y poco más, pero ya está, enfrentándose día a día, pero claro, con una lucha todavía mucho mayor para poder lograr pues eso, lo que Mm. ellos vayan necesitando. Entonces, bueno, ¿qué tiempo estuviste ahí y cuándo decides dejarlo o en qué momento decides dejarlo? Sí, estuve 4 años ahí ¿Sí? y bueno, quedé embarazada de mi primera hija, que ahora en abril cumple 4 años. Y en el postnatal, como que pensé en que iba a cambiar un poco mi vida por, por estilo de vida, que uno en la maternidad igual hay cambios importantes a nivel cerebral, físico, existencial. Y me replanteé qué hacer y en ese minuto decidí, no, quiero volver porque me gusta ahí, porque es un lugar espectacular para trabajar. Y cuando me decidí así a volver, que se acababa mi postnatal, mi marido tuvo un cambio de trabajo y se vino a Santiago.
Entonces nos veníamos a vivir a Santiago y como Teletón hay en todas partes, uno podía pedir traslado, pero Santiago, como es la capital de Chile, cero opción de cupo, o sea, hay lista de espera de psicóloga y de gente que... Así que no se pudo hacer el traslado, así que tuve que renunciar. Y lo tomé como igual, como también tenía un cambio de vida importante, dije, bueno, fue una etapa y ahora veo qué hacer. Entonces ahí retomé, bueno, yo siempre en paralelo he tenido la consulta particular ya hace 12 años. De hecho, cuando trabajaba en Teletón, después salía de ahí y atendía a niños, a familias. Ujú. Entonces decidí quedarme con eso y ir potenciándolo. Entonces, bueno, en Santiago ya empecé a, a dedicarme a eso. Entre medio tuve mi segundo hijo, que ya tiene 1 año y 1 mes. Ujú. Y ahí ya haciendo como, planteándome nuevos como tipos de trabajo, o sea, no solamente la consulta uno a uno, sino que también armando talleres, armando programas terapéuticos, como distintas formas de trabajar con las familias. Ujú. Muy bien. Y en qué momento decides coger y mirar en la parte del papá, del hombre, en la diversidad? ¿Cómo llega a ti la idea de cómo es su mundo? ¿Qué te planteas tú cuando decides ir a trabajar con el papá? Sí, fue algo como súper fortuito, porque fue el año pasado, 2020, que acá se celebra el Día del Papá en junio, no me acuerdo qué día, un domingo, eh, y como estaba con el Instagram, que siempre veía que las personas hacían concursos o cosas como para interactuar con la gente, dije, bueno, voy a hacer algo para el Día del Papá. ¿Qué puedo hacer? Ya, voy a hacer un taller solo para papás. Pero se me ocurrió por logística, así como, ¿qué puedo hacer para ellos? No como con la profundidad de un análisis ni nada. Entonces dije, ya voy a hacer un concurso para papás y lo lancé y la gente me empezó a decir, ¡oh, qué buena idea! ¡Oh, y los papás necesitan! Y ahí empecé como a investigar, a buscar estudios, a pensar y a darme cuenta que, claro, que los papás se sienten excluidos, la mayoría, porque participan en fundaciones y van a lugares y hay, no sé, 10 mamás y un hombre y no saben qué hablar porque igual las mujeres hablan harto y ellos a veces quieren decir algo y no, que... Entonces estaba ese sentimiento como de sentirse excluido y que eso a veces los hace incluso no participar. Entonces también las mamás me empezaron a decir, oye, qué bueno, porque mi marido me gustaría que participara, pero no se atreve, qué bueno un espacio, a lo mejor estando entre hombres pueden conversar más. Entonces se empezó a generar eso que me hizo ver que existía esa posibilidad que no, una oportunidad que no está. eh, no hay mucho que sea Ujú. exclusivo para hombres. Así que bueno, participaron pocos hombres en mi super concurso, así que también dije ya bueno, para que el taller funcione, di cupos a algunas fundaciones amigas donde yo hago talleres y cosas, entonces hablé con la directora de la fundación y le dije, oye, te ofrezco un cupo para un papá. Ah, ya, súper. Y ahí hicimos el taller, el super taller fue con 3 personas, lo cual es Ajá. poco para un taller, pero fue súper rico porque eh, hablaron mucho y dijeron que se sentían muy bien ahí, que les había llamado mucho la atención, un espacio solo para hombres, que eh, conversaron entre ellos, por ejemplo, hay uno que se emocionó, el otro le decía, pucha, compadre, mira, y fue como súper lindo, y ahí dijimos, yo igual me entusiasmo rápido, así que dije, ya está, armemos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, y hagamos algo, hagamos grupos de encuentro, Ajá. eh, y en eso me escribe un papá argentino, que es @un papá especial, que es la única, en ese minuto era la única cuenta
que yo, bueno, no la conocía, él me escribió y ahí lo conocí, que es de un hombre, papá de un hijo con síndrome de Down, Ujú. y que me escribe y me dice, Piera, cuéntame de qué se trata de esto, porque yo he intentado armar algo así y no me ha resultado. Entonces, ha buscado papás, me dice, tengo muchos seguidores, o sea, no sé, tiene como 6.000, pero me dice que como uno puede ver las estadísticas en el Instagram, son como un 80-90% mujeres, eh, entonces le dije, dale, participa, y él invitó, lo puso en su Instagram, y así llegaron papás de Argentina. Claro. Así que finalmente los grupos de encuentro lo hicimos una vez al mes. Hicimos seis encuentros, creo, desde julio a ahora enero, y, y participaron en promedio 10 papás y de Chile y Argentina, principalmente. Había uno que se inscribió, finalmente no pudo participar, que estaba viviendo en España, pero no era español. Así que así surge la idea. Por eso digo, fue un poco fortuito, porque si no hubiera estado el día del papá, no sé si hubiera, a lo mejor sí, uno no sabe las cosas, pero así surgió, y así le he ido dando forma. Ajá. ¿Y qué crees que puede cambiar? ¿Qué cambia cuando los padres deciden venir a este tipo de encuentros o de talleres o de autoconocimiento? ¿Qué crees que puede variar? En principio en ellos. ¿Cómo varían Sí, ellos? de hecho, se me olvidó comentarte que después de estos grupos de encuentro, dije ya, los quiero conocer mejor a estos papás para poder ver bien cómo ayudarle y qué están necesitando. Entonces hice una convocatoria a entrevistas uno a uno, sin costo, donde ellos pudieran, porque a veces es distinta la instancia grupal que individual, y eso depende de cada persona. Hay papás que en lo grupal están presentes y no hablan nada, pero se nutren mucho, y hay otros que se lo hablan todo porque necesitan hablar. Entonces, di esa oportunidad de instancias individuales, y claro, fue distinto, porque pudieron conectarse mucho más con sus emociones, pudieron hablar de lo que les pasa, y a raíz de eso yo creé un programa psicoterapéutico orientado solo para hombres. Pero, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que más me preguntaste qué cambiaba en ellos? Sí, lo primero en Ya. ellos, porque claro, está claro que el autoconocimiento lo que va a hacer primero es a uno mismo conocerse y cuál es su propio cambio. ¿Qué pasa ahí? Sí. Mira, el primer gran cambio que yo vi es tan simple como que puedan hablar de lo que les pasa, y no solo hablar, sino que preguntárselo a ellos mismos. Porque, bueno, los hombres y las mujeres, no sé, al principio se hablaba de este famoso libro de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, hay estudios de las diferencias de los cerebros, y ahora, así como todo ha ido poniéndose unisex, con también en el cerebro hay investigaciones y hay planteamientos que hablan de un único cerebro, o de que es un órgano como un riñón, como el corazón, pero también se notan ciertas diferencias, pero no se sabe si se desarrollan por lo cultural, por la experiencia, bueno, debe ser una mezcla. Entonces, en ese sentido, los hombres culturalmente no están acostumbrados a preguntarse sus emociones. ¿Por qué? Porque ellos están orientados a resolver problemas. Entonces, cuando pasa algo, ellos están pensando en la solución. Bueno, las mujeres también, pero le dejan poco espacio al sentimiento porque tienen que actuar, porque culturalmente en una familia ellos tienen que decir ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto va a costar esto? El dinero, ¿dónde lo llevamos? Y si es que tienen un sentimiento, generalmente les cuesta identificarlo, y tienen como esta introversión de como no saben lo que es, lo tienen acá y no. O sea, cuando una mujer le pregunta a un hombre qué te pasa, y el hombre a veces dice no sé o nada, a veces ese no sé
es que realmente no saben. No es como que les dé lata explicarlo, sino que a veces no saben. Entonces, lo primero que vi y que los papás me dijeron era que esa instancia de estar sentados, respirar, darse un tiempo y tratar de pensar qué me pasa, cómo estoy, ya es novedad, ya es novedad. Así que ese es como el primer gran cambio que además se pueden encontrar con cosas que les gusten y otras que no les gusten tanto, porque muchos también se pueden conectar con la rabia, con decir, pucha, no me había dado cuenta que esto me duele, me da rabia. Eh, por otro lado, la presión económica hace que más del 80% de los papás tengan que trabajar más. Bueno, las mamás también, pero eso les genera presión o que tienen que responder a, a- a muchos eventos a nivel familiar, porque no quiero dejar de lado a las mamás que las hacen todas. Entonces, bueno, por un lado eso, la novedad del encontrarse o darle espacio para las emociones, y por otro lado, darse cuenta que a veces no saben bien qué tiene su hijo, a veces no conocen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque están trabajando y no pueden ir a las citas médicas, ya sea porque tienen que trabajar o porque algunos ni siquiera le han contado a su jefe en el trabajo que tienen un hijo con discapacidad y, y se pierden las citas médicas, entonces a veces no entienden, no dicen, tiene algo como, o se hacen una idea, pero no tienen como distorsionado el diagnóstico, sea para bien o para mal, o sea, como aumentado o disminuido. Entonces, al no conocer qué le pasa a su hijo, tampoco saben muy bien, algunos, no todos, cómo abordarlo. Entonces también hubo un estudio que se hizo en Australia que dice que un tercio de los papás no confía en sí mismo para ser capaz de cuidar a su hijo en caso que no esté la mamá. Por otro lado, cuentan que cuando van a una cita médica se sienten excluidos porque el doctor o el profesional suele hablarle a la mamá, como que le explica las cosas a la mamá mirando a la mamá. Entonces, hay como un tema cultural yo diría de todos lados, de la mamá, del papá, de los profesionales médicos, que la idea es que podamos ir cambiando un poquito esa mirada para que todos se beneficien. Ajá. Sí, está claro. Está claro que no es lo mismo trabajar con, bueno, en este caso yendo de médicos, como tú dices, yendo a hospitales generales, a ir a hospitales específicamente de niños que normalmente los médicos, los doctores, las enfermeras, todo el mundo se dirige directamente al padre y a la madre. Pero cuando estás en un hospital general, pues ya es distinto. O sea, sí, miran a la madre y hablan con la madre. Pero bueno, Sí. eh, en la relación de pareja, ¿cómo puede afectar? Si las familias deciden empezar a mirarse esta parte, el papá decide dar el paso y Mm. decir, bueno, quiero conocerme, quiero entender más el mundo que tú estás viviendo, quiero conocer más bueno, la temática de mi hijo, independientemente de lo que veas desde fuera, sino introduciéndose un poquito más. ¿Cómo afecta esto en la relación de pareja? Sí, bueno, en este estudio que te comento, era cercano al 80% de hombres que decían que les había afectado mucho la relación de pareja por el estrés, el agotamiento y como la falta de tiempo de conversar o de estar en pareja. Eh, Claramente aumentan las tasas de divorcio, no sé en qué porcentaje, pero esto podría mejorar en caso que hubiera yo diría como a veces puede ser tan simple como un momento en poder conversar de esto, porque en el día a día se pasan los minutos, las horas, imagínate, hay niños que necesitan muchos cuidados para comer, para bañarse, las terapias, hay niños también sobreestimulados que pasan todo el día en terapia y,
y no queda ese espacio para decir, oye, ¿tú cómo estás? Oye, ¿qué sientes tú con esto? ¿Cómo podemos hacer? Como que siento que falta un poco de ese trabajo en equipo y que está fomentado por los afrontamientos del papá, tanto como del papá como de la mamá. ¿Por qué? Porque a veces la mamá también, quizás sin darse cuenta y por un instinto también de ser mamá, es como que sabe que ella puede hacer las cosas mejor, más rápido y que lo conoce más el niño. Entonces, a veces la misma mamá no le da tanta oportunidad al papá para hacer las cosas. Y por Ajá. otro lado, el papá como dice, bueno, ella lo conoce más, ella es su mamá, tampoco, tampoco pide esa oportunidad. Entonces, yo siento que pudiendo abrir un poco esa mirada, se podría mejorar también eso, esa instancia de pareja. Sí, porque realmente todo el protagonismo a la madre acaparando y al final con esa autoexigencia de querer hacerlo todo bien, también llega un punto en el que la madre pues también se agota y es lo que yo digo, ¿no? Todo salpica, ¿no? Porque sí, Sí, el padre puede implicarse en ir a recoger, a llevar o traer, pero realmente la pareja, aunque sí habla, pero habla de una forma muy superficial. Yo creo que la única forma de poder conseguir entre ellos el que esto cambie es la manera, bueno, pues en la forma que nosotros podamos tener de ir dándole, tú como psicóloga, yo como terapeuta, de ir dándole unas pinceladas para que tengan mm, un pequeño cambio de mirada, ¿no? Cambio de mirada, sí, ese cambio de percepción, ese cambio de paradigma, porque realmente al final aquí lo que venimos es a conocernos y solamente las instrucciones, pues eso, nosotros les podemos dar algunas, les podemos aportar, pero su trabajo tienen que hacerlo cada uno de ellos como persona individual. Entonces es mm, muy importante el hecho de que se dejen que se les ayude, porque ahí hay un problema. Porque a mm, ver, ¿en qué familia, en qué matrimonio, en qué pareja no hay algo ahí que hay que mirarlo? Sobre todo en estos casos, pues que bueno, se deterioran y ese desgaste al final va haciendo lo que suele pasar, ¿no? Llegar hasta un divorcio. Eh, sí, la déjame expectativa, el acotarte. tema de las expectativas que hablábamos, perdona, No, con... quería acotar sobre eso, Mari Carmen, que también hay un tema que cuando a un hijo le diagnostican una discapacidad, a veces es prenatal, ¿cierto? A veces en el nacimiento, a veces después. O sea, si ya a nadie nos enseñan a ser papá y mamá, en general, siento que falta mucho de acompañamiento en el momento a la familia y que debiera ser algo casi como de política de Estado, o sea, de que en los hospitales, en las clínicas haya un procedimiento, incluso hasta para dar las noticias médicas, no sé cómo será Sí, allá, pero acá yo escucho todos los días historias como súper brutales respecto a dar la noticia de que tu hijo tiene una discapacidad. Entonces, siento que pudiera ser más fácil para la familia adaptarse si es que el entorno le diera esa posibilidad. Entonces, nadie sabe cómo actuar. Todo, tanto el papá como la mamá, o sea, ahora estamos hablando de qué sería lo ideal, que se comuniquen y todo, pero ¿qué podemos exigir si ellos están haciendo lo mejor que pueden? O sea, es la forma que tienen de reaccionar rápido, porque lo que más le importa es su hijo, sacarlo adelante. claro. Entonces, a lo mejor el papá piensa que no es tiempo, no es tiempo ni lugar de sentarse a pensar, sino que lo tiene que sacar adelante, que a lo mejor no es tiempo para sentarse con la mamá, sino que hay que actuar, ¿cierto? Por otro lado, también siendo un poco también crítica con la parte profesional, aparte del diagnóstico, es, no, hay que estimular la terapia, tiene que ir a fondo, tiene que ir al terapeuta, tiene que ir aquí, porque si no, se va a perder y no sé qué. Entonces, o sea, si ya está la presión financiera, social, se suma, se suma, se suma, entonces es demasiada la exigencia, demasiada la presión, entonces también es la única forma que tanto el papá como la mamá han encontrado de seguir el día a día. Entonces, claro, es así, lo respetamos, pero la invitación, como tú decías, es que
cuando ellos ya sientan que es el momento, o cuando se den cuenta, escuchando esto, o porque es un momento de decir, a ver, voy a parar un poco, voy a ver qué está pasando, es algo que puede servir bastante. Eh, Me ha pasado también que las familias recientes no se dan este espacio, como te digo, porque están actuando, pero pasa que cuando ya han pasado 10 años y los hijos están entrando a la preadolescencia, ya llega, es como un punto de quiebre, como de agote, así como de ya, no, no, como que No puedo. ya todo va a explotar, sí. Y ahí también ha sido un momento que han consultado, porque es entendible, igual que en los primeros años, estén tan preocupados de otras cosas, que decir como, más encima yo voy a tener que consultar porque no soy capaz de enfrentar esto, porque lo ven así, cuando no siempre es así. Entonces eso también es súper importante, como el ciclo de vida de la familia en relación a la discapacidad. Sí, porque lo que está claro es que si el padre y la madre no están bien, el entorno familiar, el grupo familiar no está bien. Entonces, por más que queramos, no está bien. Y eso siempre se va a ver fuera. Pero es que Mm, dentro hay que mirar y desde dónde hay que mirarlo. Con lo cual, tanto la labor nuestra es que llegue esa concienciación de mm, que no esperen a muy tarde. O sea, igual que se pone, yo entiendo que lo que tú decías antes sería primordial, porque yo lo viví en mi proceso, yo lo viví. O mm, sea, empiezas en un proceso de incertidumbre desde que nace porque no se sabe, no se sabe, pero no hay un protocolo. No hay en el hospital alguien que te diga cuando un niño viene mal, automáticamente un protocolo, un profesional allí es total y estar un tiempo con ese profesional que te vaya guiando, que te vaya orientando, de alguna forma ponerte en contacto con, para que tú inicies ya, arranques con una seguridad. Pero lo que mm. hablamos, vamos todos como pollos sin cabeza, corriendo, buscando soluciones y es venga, 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 hasta que al final nos fundimos, nos agotamos. Y entonces no hay Así que es. llegar a eso, no hay que llegar a eso, hay que intentar Mm, eso, el saber que ahora, por eso el tema de divulgar, el tema de que las familias sepan que estamos aquí para eso, que igual que se busca todo el tiempo y se está mirando en buscar soluciones para el hijo, hay que buscar soluciones para esa propia familia, para cada miembro, los mm, hermanitos, cada uno de ellos son personas y todos tienen consecuencias dentro del ámbito familiar. Entonces, hay que dejarlo muy claro. No dejaros para el último, no dejaros para el último. Todos formamos parte de esto y todos, como persona individual, tenemos que mirarnos. Entonces, dar el paso sin miedo y decir, voy a probar, voy a ver qué es lo que hay detrás de esto. mm. Porque ese cambio de mirada te puede hacer ver la vida de otra manera y de pronto estás saliendo del sufrimiento y estás haciendo un trabajo de perdón y un trabajo de aceptación Sí, que al final esto te exactamente. va a llevar a una tranquilidad y a una paz y a una manera de estar enfocándote a la vida de una forma más bonita, no Mm, sufriendo y queriendo algo más, que eso al final no te va a llevar, sino a decir, no, esto es lo que hay y por aquí tengo que tirar y ver las cosas. ¿Cómo es el proceso del hombre al de la mujer? ¿Qué diferencia hay que me hablabas antes de cómo es el Sí, hombre y cómo es la mujer? ¿Más emocional? ¿Qué diferencia hay ahí? sí, bueno, como te contaba, últimamente las cosas han llevado todo a lo unisex y como que se habla más de personas, pero igual siempre hay ciertos perfiles. En el fondo, como te decía, el hombre es más orientado a resolver problemas, más práctico, entonces siente que es una pérdida de tiempo, por decirlo así, conectarse con las emociones, o ni siquiera siente eso, es como que lo tiene descartado. Entonces, el trabajo en el hombre es llevarlo ahí, porque contactarse con las emociones es la única forma de ir procesando. O sea, eh, en general, el hombre y la mujer en discapacidad son evitativos, pero porque lo tienen que hacer, porque tienen que actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que suelen evitar sentir porque tienen que estar ahí presentes, porque tienen que seguir funcionando. En ese sentido, la mujer se da un poco más de permiso para poder
depende qué tipo de mujer, pero hay mujeres que dicen, no, mira, yo me la lloré todo al principio y después de un día respiré y dije, ya, sigo para adelante. Hay mujeres que dicen, no, mira, a mí todavía me duele todos los días. Otra que dice, no, mira, yo canalicé esto y ahora eh, lo que haces tú, por ejemplo, tú lo canalizaste y ahora ayudas a otras familias. Entonces, el hombre en general tiende como a evitar por una cosa de sobrevivencia, de tener que actuar y de tener que proteger al hijo y proteger a la pareja también, porque yo hice un taller solamente para hombres con niños con síndrome de Down de 0 a 2 años y, y todos dijeron que su principal reacción ante la noticia fue mi mujer, así como, ¿cómo estará? La tengo que ir a abrazar. Y a lo mejor la mujer no necesitaba eso, a lo mejor él necesitaba más ese abrazo, pero es como el instinto, ¿cierto? Como de proteger al resto. Entonces, yo diría que esa es la principal diferencia, pero lo digo con mucho cuidado porque no me gusta generalizar, porque igual no siempre es así y hay papás súper emocionales, hay mamás súper prácticas, o sea, pero a grandes rasgos lo que he visto ha sido así. Pero qué hermoso sería, ¿no? Que dar ese paso y dejarse ayudar, dejarse acompañar para Ujú. entender mejor todo ese proceso. Porque eh, me imagino que debe de haber hasta familias que estén conviviendo la pareja y hasta incluso que no estén juntos realmente. O sea, una distancia de un abismo, hasta incluso habrá parejas hasta que no duerman juntas por la situación que viven y siguen ahí. Y pasa el Sí, tiempo y siguen ahí. Entonces, qué bonito sería poder llegar a ese mundo de cada una de esas personas e intentar aportarle y aportarle pues esa mano, ¿no? Esa mano de corazón para afrontar, vivir, entender la vida, entender qué estamos haciendo aquí, qué hacemos aquí, sí, esta y experiencia. a veces son cosas prácticas y chicas. Ahora que dijiste eso, me acordé de un papá que me decía que él duerme en el segundo piso y la mamá duerme en el primer piso porque tiene que estar al lado de la hija y otra familia que me contaba que él cuida a la hija de día y trabaja de noche cuando llega la mamá. Entonces, tú dices, ¿en qué minuto está ese encuentro? O sea, de repente uno dice, pucha, pudieran conversar ciertas cosas, pero de repente, ¿en qué minuto? Si también el agotamiento, el día a día. Pero ¿qué tipo de vida es esa? O sea, ¿a qué hemos venido aquí? Estamos hablando Ujú, de vivir en sufrimiento, porque sí, realmente ese compartir no es real, sí. no es real. Y ahí también es como la invitación también a los profesionales de respecto a algo mencionaste de la expectativa, porque también la presión de que de ellos depende que el hijo progrese o no es demasiada. Entonces, a lo mejor una mamá va a decir, en vez de compartir un momento en familia y ver toda una película, mejor lo voy a llevar al kinesiólogo, por decir algo. Entonces, falta como esa comunicación o sea, me refiero como a comunicarles lo importante que es el contacto familiar, emocional, el compartir, más que de repente la sobreexigencia de la sobreestimulación. Hay niños muy sobreestimulados y que tiene que ver con que el papá piensa que si no le hace 5 minutos de terapia más, no va a caminar o está todo centrado en que logre caminar y al final no va a lograr caminar nunca y se va a perder todo ese tiempo en una expectativa eh, o en pensando cosas que no van a aportar tanto como podría aportar la compañía, el cariño, el vivir en familia. Sí, que al final lo que hacen es que se pierden en el camino y no viven el momento, y no disfrutan el Ujú. momento, y no ven el logro del momento, que aunque sí que lo vean momentáneo, pero siempre la mirada está en ese futuro próximo que ellos quieren ver y que al final, como yo digo, es una fantasía.
porque lo que tenemos es lo que tenemos hoy y hoy es lo que hay y es la realidad que tienes delante, ¿no? ¿De Sí, qué forma? ahora Dime. es verdad que también los niños progresan mucho, obviamente, con las terapias, tampoco un llamado como a no hacer, pero sí al, a un poco de equilibrio entre decir, bueno, ¿qué es prioritario hoy día? Y también conocer a su hijo, o sea, si lo ven, no sé, muy irritable y lo tienen que llevar a terapia, será mejor que se quede, o sea, los papás son expertos en sus hijos y los conocen ya, entonces es como es el llamado de que ellos puedan conversar eso y también alivianar la culpa. Porque en el fondo, ¿por qué lo están llevando a terapia? Porque sienten que si no lo llevan, se sienten culpables porque, pucha, no estoy aportando su... Entonces, ese trabajo también es súper importante, como de soltar ciertas cosas. Cierto, cierto, porque al final lo que vamos a ir viendo es también cómo está reaccionando nuestro hijo. ¿Cómo está reaccionando? ¿Se le ve feliz o se le ve que va y Exacto. viene y está rabioso y está que insoportable? Entonces, verla, estudiar también y ese sentimiento, porque está palpable ahí. Si está a gusto, no hay problema, pero si no está a gusto, como tú dices, si un día no va, no pasa nada y se queda en casa y punto. Y no la autoexigencia todo el tiempo, venga, 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 que todo tiene que cumplir con los patrones que nos planteamos aquí arriba, porque no es otra Sí, cosa. y sabes que eso quedó claro también ahora con la pandemia, Ujú. por las familias que yo estuve trabajando, me decían, bueno, no fue a ciertas terapias y no pasa nada, y progresó igual, porque también está su ritmo de crecimiento que a veces no tiene que ver con las terapias, o mira, no tuvo, por decir algo, fue una audióloga, pero compartió tanto con su hermano que ahora se comunica más, o sea, yo creo que la pandemia vino también, a pesar que muchos siguieron con teleterapia, pero también vino a dar un cambio en ese sentido. Ujú. Y volviendo a los papás, también muchos papás hombres me dijeron, yo ahora estando en la casa, me enteré de quién es su terapeuta ocupacional, de quién es su kinesióloga, de qué hace en sesión, pude hacer una sesión con él. Entonces, yo creo que también esta pandemia trajo esto de decir, a ver, paremos un poco que no pasa nada en el fondo. Sí, sí, ver la realidad de cada uno. Mm. Ver la realidad de cada uno. Mm, bueno, aquí preguntarte ya, porque ya tenemos que ir casi acabando. ¿Tienes algún programa especial para el tema de los papás? Sí, tengo un programa que es una mezcla como... Se llama programa porque no es psicoterapia netamente, pero tiene mezcla de sesiones individuales orientadas a ciertos objetivos terapéuticos y de ejercicios, así como de reflexión o películas, libros, cosas así. Y es Ujú. un programa que lancé el año pasado y que ha resultado bien. Y también estoy proyectando para este 2021 un sistema también como de membresía, donde tanto los papás como mamás puedan acceder a algo como más integral entre tener talleres, tener capacitación, tener... Ahí estoy afinando los detalles, pero sí el programa específicamente para hombres ha resultado bien porque o sea, si bien hay hombres que les cuesta recibir ayuda, hay hombres que les ha costado incluso darse cuenta que podían recibir ayuda. O sea, no es que Ajá. les cueste pedir, sino que a algunos les cuesta saber, enterarse. Entonces, pero como te digo, súper entendible porque está todo orientado o sea, tenía un papá que necesitaba ayuda y me dijo, pero es que me siento culpable de que mi señora no pueda tener terapia y yo sí. Es como que se dejan en el último lugar de la En lista. último lugar. Y ahí hay que hacerlos ver en el fondo que si ellos están mejor, pueden contribuir, pero totalmente a que la señora esté mejor, el hijo esté mejor, la familia esté mejor.
Y también siento que los hombres avanzan súper rápido porque, como te digo, hay cosas como bien básicas que a veces no se han detenido a mirar y que tienen cambios importantes y rápidos. No necesariamente, porque también me han preguntado, bueno, pero necesitaré una terapia de 2 años. No. Ese es el miedo que da, ¿no? Porque dice, esto empieza, pero ¿cuánto será? ¿Cuánto no? Vamos a ver, esto es, ahora lo sientes, ahora estás y ahora das un avance y cada X tiempo, pues si quieres retomar porque estás en otro proceso, estás en otro punto y necesitas un poquito, pues vale. Pero tampoco esto es una cosa que se eterniza, sino simplemente es ponerse en marcha y conocerse un poquito más. Mm. Eh, ¿Hay alguna pregunta que de las personas que estáis aquí en el directo que queráis hacerle a, a nuestra invitada de hoy, a Piera? Ahora estáis a tiempo. Sí que es verdad que estaban comentando por aquí que lamentablemente nos preocupamos más de la meta que del proceso, que la pandemia fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues sí, cierto, cierto. Ajá. ¿Tenéis alguna preguntilla por ahí? Bueno, pues Piera, como no dicen nada, ¿dónde te pueden localizar? ¿En qué sitio te pueden localizar? Eh, bueno, hoy con la tecnología en varias partes. En el Instagram, que bueno, está aquí, que es @pierapallavicini psicóloga. En el Facebook, que es, creo que es igual, pero pueden poner mi nombre y psicóloga. Y en la página web que es pierapallavicini.com. Ujú. Así que, bueno, y también tengo unos videos ahí en YouTube de algunas entrevistas que he hecho y un podcast, ahí tratando de ocupar todas las instancias de poder como sensibilizar de que yo creo que es eso, porque que quede claro que en el fondo nosotras lo que hacemos no es como decirles cómo se hacen las cosas bien, no somos quien para eso. Pero sí es decir, bueno, a lo mejor podrías estar mejor dándote este espacio y reflexionando, pensando, a veces son cosas chicas. Obviamente a veces hay trabajos más profundos, pero a veces no se necesita tanto. Así que eh, es un acompañamiento que, insisto, creo que debiera ser de parte del Estado y a nivel mundial, pero estamos Pero, lejos de eso, así que por eso me imagino que tú también haces estas instancias y yo también, de algunas de manera gratuita, para poder aportar aunque sea un poquito. claro que sí, porque es que esto es algo que lo necesitan, lo necesitan, lo necesitamos, es algo que como yo digo y yo por mi propia experiencia se pueden salvar situaciones que no llegar a otros extremos. Nos dan por aquí las gracias por lo que a las dos, identificando que ha identificado alguna de las cositas que ha escuchado. Sí, la intención siempre va a ser el poder salvar. Es una familia. Si el entorno que está alrededor, la familia, lo que es el pilar, el padre y la madre, no se trabajan, no se conocen individualmente como personas cada uno, eso va a afectar el día de mañana a que esa situación, porque la discapacidad, la diversidad es algo que es generalmente para toda la vida, pues llegue a mayores. Entonces llega a mayores en el sentido de que haya una separación o bueno, pues a veces hay otras cosas más complicadas. La cuestión es que la intención nuestra es esa, el intentar estar ahí apoyándolos, que os deis cuenta de que a veces hace falta esa parte de apoyo y que estaremos ahí nosotras pues para acompañaros y sobre todo Sí, Piera en la parte de hombres, pues ella está especializándose en esa parte y está haciendo un trabajo súper bonito, súper bello. sí, y quisiera agregar que también, no lo hemos dicho porque lo encontramos quizás evidente, pero que este trabajo que es para ellos, es por el bien del hijo. O sea, obviamente un hijo va a crecer con una mayor autoestima, un mayor conocimiento emocional, una mayor felicidad incluso, si es que los papás han podido abordar este proceso mejor. Entonces, en el fondo ese es el fin último y muchos papás se deciden finalmente a trabajar por eso, porque en el fondo dicen, bueno, yo me la banco, como se dice, pero lo que quiero es que él esté bien, porque
como los papás miran al hijo, es como el hijo cree que lo ve la sociedad. Entonces, obviamente va a favorecer su autoestima, su autonomía y así ese hijo se puede transformar también en alguien que propicie la inclusión y así puede ser un círculo virtuoso. Sí, estamos hablando de autoestima, ¿no? De autoestima y de seguridad, porque esa seguridad se la van a aportar a los padres. Y lo que esos padres no Exacto. tengan esa seguridad entre ellos mismos, todo eso se va a notar y está claro, ¿no? Entonces, claro, esa seguridad y para poder dar los pasos que necesite enfrentar esa persona, pues no es lo mismo tener a unos padres que le estén apoyando ya trabajados, a unos padres que viven con el miedo, que viven en Mm, esa inseguridad continua y que está ahí. Entonces el hijo al final es un vivo reflejo de lo que los padres están experimentando. Con lo cual, así bueno, es. pues muchísimas gracias, Piera. Te agradezco Gracias a ti. infinitamente que hayas venido a estos encuentros de Familias con Alma. Daros las Mm, gracias también a las personas que estáis aquí delante. Y bueno, Piera, que nos vemos en el camino. Cualquier cosita sí, un estaremos gusto. nosotras pendientes. ¿Eh? Si tengo alguna cosita que tal, te la derivaré para que tú la trabajes. Y en principio, pues aquí nos tenéis para quien vibre, quien necesite, pues eso, dar el paso. Las familias tienen que trabajarse también, no solamente el usuario, el enfermo, sino Mm, los padres también pueden llegar a una enfermedad de salud mental y la cosa se puede agravar. Antes de llegar a eso, intentar también dar vuestro huequecito para ese autoconocimiento y ese autocuidado que todos necesitamos y bueno, para lidiar con una vida, pues eso, lo mejor y lo más saludable posible y conseguir ese así bienestar. es. Muchísimas gracias, Gracias, Piera. Mari Carmen, un gusto. Chao, Saludos a bonita. todos los que están por ahí, que estén bien. Chao, muchísimas gracias. Chao.